51 años, toda una vida mejorando otras. El Dorado Restaurante, cocina peruana e internacional. Reviva y disfrute sus momentos especiales en el mejor restaurante de la ciudad. A partir de este momento, Exa FM, Democracia AM y Democracia TV presentan el programa de información y análisis más influyente de la radio. La revista de opinión Democracia. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Seis 33 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Saludo cordial y afectuoso a los miles de seguidores de la revista de opinión Democracia este jueves 16 de diciembre del 2021. Hoy queremos seguir buscando la verdad en temas importantes y la agenda la vamos a dividir en algunos temas de coyuntura de interés nacional. El uno tiene que ver con el decrecimiento de la producción petrolera del país, que resulta una preocupación cuando gran parte de la caja fiscal depende de las exportaciones petroleras. Ha caído por problemas naturales, la suspensión del bombeo del oleoducto, la suspensión de la producción petrolera, pero también aquel deseo, planteamiento del presidente de lograr el incremento sustancial, incluso llegar a una meta en el mediano plazo de duplicar la producción, resulta muy difícil en estas condiciones. Lo otro, vamos a analizar el tema, esta denuncia grave que haría el embajador de los Estados Unidos en Quito, Michael Fitzpatrick, que denunció que hay narcogenerales. No se puede generalizar, instituciones muy respetables que cumplen su misión de la seguridad externa y la seguridad interna como Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Sin embargo, como en todo sector, como en toda institución, hay casos aislados y el gobierno ha pedido nombres. Por cierto, el embajador no va a volver a hablar por ahora, no va a hablar, ese es el estilo de la política de los Estados Unidos. Pero ayer hubo un hecho concreto. La Embajada de los Estados Unidos convocó al general Víctor Arauz, que hace poco fue reintegrado a la institución, y le quitó la visa a él y a su familia. Algo habrá. Aquí no se puede evadir responsabilidades, pero ya cuando entran los abogados hay diferentes criterios. Y ahí es que la culpa es de la comandante en contra del general. Es decir, Estados Unidos no actúa por el pedido expreso en este caso, de la máxima autoridad de la Policía Nacional, sino algo habrá. Y por ello cancela las visas, como ha cancelado más de 300 visas según la declaración que hiciera el embajador a el portal digital Primicias. Y el otro tema con el que vamos a iniciar y que quiero referirme se relaciona con la actuación de la Asamblea Nacional, tanto en materia de legislación cuanto en fiscalización. Hoy empieza la vacancia legislativa. Son 15 días, volverán a comienzos de enero y habrá por lo menos silencio de ese pésimo espectáculo, deprimente, vergonzoso, acusaciones entre ellos de diezmeros, de corruptos, insultos, maltrato,
y que el país mira indiferente. Esa es una de las preocupaciones, mira indiferente. Y en lugar de castigar a estos señores en las urnas, simplemente se les vuelve a elegir. Y ahí está la representación, el número de representantes que tienen. En materia de leyes hay que citar, hubo un mandato de la Corte Constitucional para que trate al menos 2 proyectos de ley, la ley de la interrupción del embarazo en caso de violación y la ley para el manejo de la pandemia. Eso dispuso la Asamblea Nacional. Pero como en la Asamblea hacen juego de palabras, ayer escuchábamos frases como la siguiente: hemos cumplido con el mandato de la Constitución, de la Corte Constitucional, porque la sentencia de este organismo dice conocer y debatir esos 2 proyectos. Qué curioso. Les piden conocer y debatir, entonces que se vayan nomás a la vacancia legislativa y el próximo año verán, como ya cumplieron con el conocer y debatir, está solucionado. No, señores asambleístas, ustedes le deben mucho al país. Igual, ayer se evidenció lo que era público y notorio, un sector de Pachacuti identificado plenamente. Claro que lo niegan, pues. Basta revisar, y para registro histórico allí está la página web y también el seguimiento en Facebook Live en vivo de las sesiones. Parte de Pachacuti viene votando con el correísmo. Quienes les agredieron, les golpearon cuando fueron poder, pero demuestra que finalmente en política casi vienen a hacer lo mismo. 9 asambleístas, los más radicales, identificados con el jefe de la CONAIE, que busca el caos en el país. Allí está su libro, Estallido, es un registro histórico. Dijeron que se separan de Pachacuti porque el otro sector, los 16, están con el gobierno. Bueno, ¿es preferible irse con el correísmo para buscar el caos? ¿O es preferible, siendo crítico, constructivo, viabilizar la gobernabilidad? Eso no han hecho. Los 9 asambleístas anunciaron su retiro del bloque y aunque estén separados, estarán distantes físicamente, pero muy cerca votando con el correísmo. No lograrán hacer los 70 votos que requieren de mayoría, pero son 9 más. Ya se sumó al que le acusaron de diezmero, está en el bloque del correísmo. Esa es la realidad. Se van de vacancia legislativa y ojalá vuelvan con otro espíritu de contribución al país respecto de lo que necesita el Ecuador. Legislación y una fiscalización responsable. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bien, vamos a iniciar la jornada de entrevistas precisamente con el análisis de lo que sucede en la Asamblea Nacional cuando han iniciado la vacancia legislativa y queremos hacer un balance de esto. En fiscalización, en los últimos días, esta semana hubo el informe del caso de Alex Saab, que es un caso enorme que el país no puede perderle de vista, en donde hay serias implicaciones de quienes gobernaron durante una década el país. Igualmente, el diálogo entre el gobierno y la Asamblea. Aquí se estigmatiza el que conversen rápido. Algunos sectores tratan de quitarle el cuerpo, como hicieron los 9 de Pachacuti. No, con el gobierno ni a la esquina. Por favor, ¿en dónde está la gobernabilidad que requiere el Ecuador? Sin dejar de ser críticos constructivos. Vamos a hacer un balance de la Asamblea y este diálogo, si podría dar frutos por el bien de la gobernabilidad. Hemos invitado al presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, y al asambleísta de Creo, Francisco Jiménez, con quien queremos empezar este diálogo. ¿Cuál sería su balance al cierre de este año, desde mayo, 14 de mayo, cuando se instalaran, y cuando quedan temas pendientes como las 2 leyes que planteara la Corte Constitucional, que pidiera que finalmente aprueben la ley para la interrupción del embarazo en caso de violación y la ley para el manejo de la pandemia? Asambleísta Jiménez, muy buen día.
¿Cómo está? Buenos días, Miguel. Buenos días a Fernando también y buenos días a quienes nos escuchan y nos siguen a esta hora. Yo creo que ha sido un año muy intenso, muy activo, muy complejo en algunos aspectos. Nosotros sabíamos que desde el momento en que tuvimos pues ese número de asambleístas desde la primera vuelta, nuestra vida entre el Ejecutivo y el Legislativo no iba a ser sencilla, porque además entrábamos al corolario de un país que había estado polarizado durante 14 años, entre buenos y malos, entre ricos y pobres, entre quienes saben y quienes no saben, en fin, todas las divisiones posibles eran posibles justamente en la Asamblea. Y yo creo que eso también es un tema que hay que tomar en cuenta. La historia de nuestro país siempre ha navegado de cierta manera entre el caos y como solución al caos el autoritarismo. Y difícilmente hemos podido salir de esa lógica que no sea o el caos o el autoritarismo. Entonces este gobierno, que es el gobierno del encuentro, que busca tender puentes entre los diferentes sectores políticos, tiene también muy claro que no es un gobierno populista. Tiene claro que es un gobierno democrático con una sólida base republicana y con un presidente que respeta la separación de poderes. Por lo tanto, todos estos elementos tomaron forma en esta nueva asamblea y eso explica de cierta manera lo agrios que fueron algunos debates, los complejos que fueron algunos debates, pero también las decisiones que se lograron tomar. Yo a veces digo esta frase que a muchos no les gusta, pero es real, lo íbamos como de milagro en milagro, porque primero logramos remontar una diferencia tremenda en la primera vuelta, que creo que fueron de 32 puntos para luego ganar en la segunda vuelta. Luego se lograron poner autoridades para presidenta de la Asamblea y en las diferentes comisiones. Y luego, pues, entre las muchas decisiones que tocó tomar durante estos meses, se logró aprobar, aunque por el Ministerio de la Ley yo hubiese preferido que sea a través del informe de mayoría, que fue el que nosotros trabajamos en la Comisión de Desarrollo Económico y que estaba bastante bien, se logró aprobar la Ley de Desarrollo Económico y también neutralizar ese mamotreto denominado Pandora Papers. Entonces, yo creo que el saldo termina siendo en cierta manera positivo, sabiendo el escenario tan complejo en el que nos estábamos desenvolviendo y obviamente también tomando en cuenta que hay un sector de la Asamblea que por lo menos ya está identificado, que lo que busca es oponerse a todo, que lo que busca es radicalizar su discurso, que lo que busca es tener una óptica que no da ningún ámbito, ninguna posibilidad de conversación. Y así las cosas son muy difíciles. Pero bueno, por último, están en su derecho de ser radicales y nosotros estamos en nuestro derecho de seguir avanzando y seguir tratando de construir ese Ecuador que todos queremos, de inclusión, de justicia, de libertades, de oportunidades y por supuesto también de igualdad. Bien, queremos dar la bienvenida al presidente de la Comisión de Fiscalización, el asambleísta Fernando Villavicencio, pero antes quisiera ilustrar que ha sido parte de la actuación en la Asamblea Nacional. Respetamos todas las opiniones, aun cuando no la compartamos, pero una de las asambleístas, Gisela Molina, que ha hablado poco en la Asamblea Nacional, ella es de Cotopaxi, de Pachacutic, hizo una autocrítica a la Asamblea Nacional que quisiera ilustrar con un resumen de ello antes de darle la palabra a Fernando Villavicencio. A mí me da mucha vergüenza de que la Asamblea realmente se haya convertido en eso de un mundo de pedidos, de un mundo de chantaje, y créanme que los digo con mucho conocimiento. Unos quieren puestitos, como vino haciendo la Asamblea anterior, otros quieren impunidad, otros quieren librar a sus amigos de la corrupción, pero todos quieren al fin del día. Nadie está aquí luchando por un pueblo, todos por un interés. Y esta Asamblea se ha convertido cada vez en la burla, en el irrespeto, en el reflejo de que cuando alguien viene aquí en risas, en abucheos, eso es la Asamblea hoy en día. Y así quieren que nos respeten, y así quieren que el presidente venga a comparecer aquí. Y solamente sabemos venir a hacer show, ya que posiblemente un grupo quiere que el resto de la Asamblea vote como ellos quieren, porque quieren causar revuelta, quieren el caos. Eso es lo que quieren un grupo de asambleístas. Ya basta, pues ya basta, compañeros. Creo que es hora de que nosotros nos sentemos a analizar qué estamos haciendo, pues cada uno de nosotros. Bueno, eso fue parte de una crítica, una autocrítica a la Asamblea. ¿Cómo cierra este año Fernando Villavicencio
ha tenido mucho que bregar, amenazas, suspensión, sanciones, sacarle de la Comisión de Fiscalización, y Fernando Villavicencio ha asumido, se ha defendido. Pero ¿cuál es el balance? ¿Será parte de la verdad lo que decía su colega de Pachacuti, Gisela Medina, que por cierto ese bloque termina partido precisamente por quienes van al correísmo y por quienes buscan gobernabilidad? Buen día. Miguel, Francisco, oyentes, buen día. A Gisela Molina les llegó el hartazgo y algo quería explotar, y ella lo que hizo es de la forma más ingenua y sencilla como es ella. Yo le conozco poco tiempo, pero proviene de una familia humilde, de una militancia de convicciones en Pachacuti, y lo que pasó ese día con la intervención de ella, que además anticipó que iba a ser muy sincera y que no habla, pues puso los verbos exactos donde van y los adjetivos, y dijo casi con dolor, solo faltaba lágrimas, contar una trama de lo que hemos vivido en 6 meses aproximadamente, y que como es un mundo lleno de máscaras, es un sitio, es una catedral de la hipocresía, porque el Parlamento es eso. Hay más hipocresía que política, si la política misma no se vuelve hipocresía. En los temas, por ejemplo, tan calientes, polémicos como el tema del aborto, ¿sí? Todos esconden sus posiciones y es así. Pero Molina no ha dicho algo que no sea puntualmente cierto. Conocido por todos, ahora ya no firman, se cuidan, algunos sí lo firman. El pedir un pedacito de la cena, del pastel, del desayuno, del Ejecutivo y del Poder. Y esa ha sido Pero esa no es su atribución, incluso la Constitución prohíbe que pidan cargos públicos. Pues esa ha sido la maldita historia de este país. Así se ha construido la llamada democracia y la gobernabilidad o la gobernanza, como dicen los expertos. Así se ha construido. Un poder ejecutivo que se deja, en otros casos que ofrece. Yo he podido constatar, por ejemplo, en la disputa al interior de la Comisión de Fiscalización, porque es la comisión más compleja. Ahí se evidencian los grandes poderes y los grandes intereses. Y es ahí donde se puede medir la valentía de un asambleísta, de una asambleísta y sus convicciones políticas. Pero una diferencia, cuando se trabaja y se quiere fiscalizar vienen los problemas. Pero cuando antes fue una comisión de archivo en el correísmo no pasaba nada. Y eso molesta. Y molesta a las catedrales de la corrupción, a estos antros de corrupción intocados que han vivido como reyes y virreyes. Durante 10 años hicieron lo que les dio la gana y durante 4 también, porque les dejaron un manto de absoluta, casi absoluta impunidad. Miguel, lo poco que se ha investigado en este país en el plano de la justicia y se ha acorralado a delincuentes de cuello blanco ha sido por trabajos de periodistas y por presiones de la justicia americana, pero no por iniciativa del Parlamento o la Comisión de Fiscalización. Ahora que viene una Comisión de Fiscalización relativamente distinta, y no puedo hablar por todos, ¿sí? Hemos llevado adelante 6 juicios políticos, algo que en 14 años no se había hecho en la Comisión de Fiscalización. Y tampoco significa que hacer juicios políticos sea una buena obra de una comisión. Tampoco es así, porque puede haber un ánimo de persecución, de oposición enceguecida al gobierno, etcétera, etcétera. Pero sí, muchos juicios políticos como aquel liderado en contra del ex contralor Pablo Celi, sin duda fue una gran luz, un gran faro que permitió al país ver una crisis endémica de la Contraloría General del Estado, por ejemplo. Y a mí, pues, fue un honor para mí liderar ese proceso de investigación y de fiscalización. Y otros juicios también. Pero la clave de esta comisión, Miguel y ecuatorianos, es poder haber entrado a zambullirnos en una cloaca de corrupción jamás tocada durante los últimos 14 años. Y eso ha provocado, yo no soy de los que vengo a un micrófono para quejarme, y tú lo sabes, Miguel, hemos peleado antes sin tener poder, hemos escrito jugándonos la vida, pero ahora realmente, al menos en el caso Alex Saab o Sucre, realmente fue muy difícil y no se sabe lo que va a venir. Yo les conozco a ellos, a los que están, los nombres que aparecen vinculados, y son capaces de cualquier cosa,
porque ya lo hicieron en el pasado cuando tenían poder. Y hoy hay amenazas contra mi vida, amenazas contra mi familia. Hay una campaña internacional del chavismo unificada, miles de trolls en cuentas pagadas, manejadas desde Venezuela, desde México, y lideradas principalmente por el prófugo Rafael Correa. Porque obviamente el caso SAP tiene colosales implicaciones. Basta leer la última declaración del líder opositor venezolano Julio Borges para que América Latina sepa lo que significa lo que está atrás. Él tiene y ha dicho que Venezuela tiene una enorme esperanza en este informe de la Comisión de Fiscalización de Ecuador de lo que pueda pasar en las justicias de Estados Unidos, Panamá, Colombia y aquí mismo en nuestro país. Entonces yo siento a la Asamblea así, siento que Gisela Molina dijo una gran verdad, ¿sí? Dijo una gran verdad, habló del reparto, habló de una asamblea que gasta tiempo y saliva en temas como exhortos y exhortos y exhortos, y en discursos fatuos, en discursos mentirosos, hipócritas, porque todo el mundo va a hablar de ética cuando por atrás están pidiendo un puestito y cambian el voto. A mí en la Comisión de Fiscalización tuve que suspender 3 días la sesión porque me dejaron sin quórum, ¿sí? Y mientras me salían de la sesión, iban al parqueadero a estar recibiendo llamadas y presiones. ¿Presiones de quién? De Bélgica. Presiones del correísmo, porque de ahí, y de los empresarios y banqueros cuyos nombres aparecen en el informe de la Comisión de Fiscalización. Ahí se fusionaron, como yo dije en una entrevista con los 4 pelagatos. Yo llego, les quito las cobijas y les encuentro durmiendo juntitos y después se enojan. Esto podríamos contar horas y no son chismes, es la política, la verdadera política la que duele. Y también valiente, porque hay que decirlo, hay una política valiente, hay políticos valientes, no porque esté aquí en este panel Francisco Jiménez, pero hay legisladores que estamos ahí para cumplir y devengar honestamente y honradamente lo que ganamos. Asambleísta Francisco Jiménez, ¿se podrá recuperar esa ruta que es la que aspira el Ecuador, que aspira el país, de legislar oportunamente? Y podríamos añadir las leyes, la ley de comunicación, que fue presentada por el presidente Lasso ya desde mayo para acá. Allí está, sí, están tramitando, claro que están tramitando, pero un trámite no puede durar tanto tiempo. Y así podemos citar otros proyectos de ley que están pendientes, por favor. Bueno, es que nosotros tenemos la obligación de recuperar el país. Ya lo explicaba con mucho detalle Fernando. La lucha en la Asamblea no ha sido fácil, hemos venido de muy atrás. La historia política de nuestro país tampoco es una historia sencilla. Yo me acuerdo cuando era muy pequeño que hablaban de esa famosa red Peñaranda, y me parecía un poco increíble, como de marcianos, lo que estaba escuchando, de una red que se había formado en una institución tan importante como en ese caso el Congreso Nacional, para tramitar partidas y cargos y cosas. Entonces, probablemente habrá que siempre luchar contra estas personas, contra estos factores y contra estos momentos. Pero yo creo que hoy, a diferencia del pasado, sí hay un grupo, como bien anota Fernando, de legisladores que estamos tratando de dar la pelea, que estamos tratando de hacer las cosas bien, que estamos tratando de hacer las cosas correctamente. Yo aplaudo la gestión de la Comisión de Fiscalización, que ha venido trabajando duro contra todo y contra todos, así como decían de Melec, pero en el caso de Melec no era tan cierto. Pero lo cierto es que aquí, en este caso de la Comisión de Fiscalización, sí se ha venido trabajando duro. Ahí está también nuestra asambleísta Ana Belén Cordero, y también eso explica las resistencias que ellos han encontrado, ¿no? Y los momentos difíciles que han tenido que pasar. En el caso, por ejemplo, de la Comisión de Desarrollo Económico, hemos tenido un poco más de paz, no sin debate, no sin desencuentros, no sin argumentos a veces un poco fuertes y en pocas ocasiones salidos de tono, pero yo creo que aquí lo bueno y lo esperanzador de esta asamblea es que sí hay seriedad, hay más seriedad, hay gente seria que quiere hacer las cosas bien, hay gente que está comprometida con el país, hay gente que no tiene miedo a decir, como Fernando lo ha hecho en varias ocasiones delante de un micrófono, cuál es la verdad de las cosas. Y creo que en esa lucha vamos a tener que ir avanzando. Como les dije al comienzo de esta entrevista, yo estaba claro desde la primera vuelta que nosotros sacamos el número de asambleístas que sacamos, que el asunto no iba a ser sencillo, no iba a ser fácil, pero tampoco es imposible.
creo que ese apego a la Constitución, ese apego a los principios republicanos, ese apego a los principios democráticos es el que debe guiar nuestro comportamiento. Y también yo creo que no debemos quemar los puentes contra las diferentes bancadas, pero con la claridad de que nosotros tenemos un mandato que fue expresado el 11 de abril pasado y que eso incluye líneas rojas que no se pueden cruzar. Y en ese camino, en ese tránsito, a veces un poco complejo, es donde debe estar el éxito o el fracaso de nuestra gestión, porque la gente igual nos va a juzgar sobre eso. Y yo termino el año, creo que desde mi punto de vista, con una cierta expectativa de optimismo. Sin duda que no es fácil, y sin duda que lo de Gisela Molina nos debe llamar a todos a la reflexión e identificar los casos, ¿no? Para sacarlos como corresponde de la Asamblea. Ya pasó con uno de ellos, el otro se salvó por pelo de cochino, pero ya pasó con uno de ellos, con la asambleísta Bella Jiménez, que salió porque fue detectada en comportamientos que dicen de su calidad, de lo que tenía que era de su calidad de asambleísta. En el otro caso, pues efectivamente hubo bancadas como la del correísmo que votaron a favor de que él se quede, pero estamos atrás de eso y vamos a estar muy pendientes porque aquí, como siempre ha dicho el presidente Lasso, nosotros no estamos para calentar un puesto, nosotros estamos para decir lo que corresponde decir, tomar las decisiones que se tienen que tomar y sobre todo salir de esa maldición que se ha llamado el populismo y entrar verdaderamente en un gobierno democrático, un gobierno con características de transparencia y en un gobierno que, por supuesto, nos honre y no nos avergüence a todos los ecuatorianos. Asambleísta Fernando Villavicencio, el caso Alex Saab, muy importante, hubo que bregar para que salga el informe. ¿Y ahora qué viene? ¿Qué viene? ¿Se va a entregar a Estados Unidos, a la corte donde se tramite el proceso contra este supuesto empresario colombiano? ¿Qué va a pasar al interior de la Asamblea Nacional o allí concluye con el informe que fuera aprobado en la comisión? Sí, de acuerdo con la ley orgánica, el proceso concluye ahí con la aprobación de un informe de mayoría en la comisión y este adquiere la fuerza legal y legítima necesaria y hemos entregado ya antier a la fiscal general Diana Salazar. Estamos hablando de un documento altamente documentado, 125 páginas, más de 10.000 hojas de evidencia documental y testimonial de cerca de 34 comparecencias y una información que en gran parte estuvo considerada o bajo reserva en el Banco Central del Ecuador, Superintendencia de Bancos. Es decir, es una información muy valiosa, valiosísima, no solo para la justicia de Ecuador. Yo quiero anticipar que un elemento que se mantuvo en reserva hasta ayer, justo ayer le visitamos al señor Contralor General del Estado para entregarle el documento y para pedirle que inicie un examen especial a las operaciones con el sistema Sucre y a lo que nosotros consideramos la existencia de un presunto delito de peculado al haberse utilizado recursos de la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad para facilitar las operaciones con Venezuela. Y el Contralor nos informó que existía desde el año 2015 un informe con responsabilidad penal por el manejo del sistema Sucre. Y tengo aquí el documento remitido por la Contraloría General del Estado al entonces fiscal general Galo Chiriboga Zambrano. Es decir, ahora sabemos... Este es un nuevo elemento. Este es un nuevo elemento, pero es clave. O sea, significa que ya la Contraloría General del Estado, para esa fecha, 2015, detectó graves irregularidades no solo en el manejo administrativo, sino penal, con responsabilidades penales, y remitió este informe al fiscal general del Estado, quien no hizo nada, porque nadie conoce que haya hecho una indagación previa sobre el tema de las operaciones con el sistema Sucre. Lo que han existido fueron indagaciones previas sobre el delito de lavado de activos, en el caso de Fondo Global, Pifo Gardens, Banco Territorial, Coopera y otros, pero no en cuanto a las operaciones de exportaciones e importaciones en el marco del sistema Sucre. Este es un nuevo elemento. Ya hemos remitido vía digital a 12 instituciones del Estado ecuatoriano para que conozcan y administren todos los cambios y las investigaciones en su interior
y estamos remitiendo el día de hoy al Departamento de Justicia de los Estados Unidos vía digital, en un drive, estos 10,000 documentos de respaldo y el documento central con las conclusiones y recomendaciones de la mayoría de la Comisión de Fiscalización. Lo propio estamos haciendo con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Justicia de Panamá, porque a Panamá se desvió gran parte de los recursos económicos de estas operaciones fraudulentas, a Colombia, y también le hemos pedido al presidente Guillermo Lasso que denuncie este sistema que fue aprobado el año 2010 por el presidente Correa y también por la Asamblea Nacional. Es momento, una vez que el sistema ha sido descubierto como un sistema fraudulento y que ya no está funcionando desde el año 2018, que el presidente Guillermo Lasso denuncie este sistema para echarlo abajo. Algo muy importante que también ayer el gerente del Banco Central, con quien nos reunimos y le entregamos la información, nos advirtió, adicional a esta investigación, ellos de última hora solicitaron al CMR, que es el Consejo Monetario Regional del Sucre, que está en Venezuela, porque todo está en Venezuela, ellos son los que manejan el sistema Sucre. El Banco Central del Ecuador pidió explicaciones de $2.400.000, que fue el fondo original que entregó el Ecuador como parte de los 5 países para constituir el sistema Sucre, que cuál fue el destino de esos recursos, y la respuesta es realmente dramática y brutal. Resulta que parte de esa plata pública del Estado ecuatoriano, los señores del CMR, venezolanos en su gran mayoría, y también con el aval del correísmo a esa fecha, le hicieron un préstamo de $1.4 millones a una empresa venezolana, una empresa de aerosoles, una empresa privada venezolana. Y resulta que esa empresa tomó el $1.400.000 y se llevó. Ya no existe la empresa, desapareció del mapa. Y cuando le piden que le dé una explicación y le devuelva el vuelto, le dice, ¿sabe qué? Lo que pasa es que esa cuenta estaba manejada por el Bandes de Venezuela, y el Bandes de Venezuela fue intervenido por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y por la Justicia de Europa. Esa es la tragedia de este sistema de compensación unitario de pagos Sucre, un nombre tan largo creado por unos genios con 14 títulos cada uno, y me refiero a los genios Diego Borja, Pedro Páez y Andrés Arauz, porque ellos, ¿no? Además Andrés Arauz así, con una actitud de supremo rey prepotente, dijo, yo puedo ir a esa comisión a darles clases de cómo se constituyen estos sistemas de compensación, de sistemas de pagos. Y nunca fue. Nunca fue. ¿Y qué clase? Pues si no existió el sistema Sucre. El sistema Sucre nunca fue un sistema regional, porque para lo único que sirvió fue para operaciones dolosas entre Ecuador y Venezuela. Y lo segundo, tampoco fue un sistema de compensación, porque no había importaciones, solo había exportaciones. Es decir, enviábamos nosotros piezas dentales que no producimos. Gafas, en el informe de Contraloría, lo tengo por ahí a pedir, lo voy a dejar. Se dice que exportábamos un par de gafas a $300, ¿sí? Eso es lo que costaba, mejor dicho, un par de gafas. Pero consta en las facturas $105,000 el costo de un par de gafas. Primero que nosotros no fabricamos gafas, nosotros no fabricamos casas prefabricadas, nosotros no tenemos pimienta negra, nosotros importamos pimienta negra. Pero exportamos a Venezuela pimienta negra que cuesta 12 centavos el kilo a $950 el kilo. ¿Sí? Y las casitas. Eso está documentado. Eso está documentado. Respaldado. Miguel, si es de pegarse un tiro en ayunas. Y estos genios con 14 títulos cada uno, ¿sí? Me refiero a los que ya me he referido. A veces me duele y se molestan, se irritan. Estos son los genios que crearon este sistema de compensación regional. No existió. ¿Por qué? Porque, mire, le voy a poner un ejemplo. Entre el 2012 y el 2014, Ecuador importó de Bolivia $1.280 millones. ¿Debía hacerlo por el genial sistema Sucre? Pues no, lo hizo a través del sistema Aladi. ¿Saben por qué?
porque el sistema Aladi era 96 veces más barato que el sistema Sucre. Es decir, ni los mismos genios creadores del sistema Sucre utilizaron el sistema Sucre porque no servía. Ecuador todo lo que importó entre ese periodo, ¿sí?, de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba y de los países miembros de la ALBA, lo hizo a través del sistema Aladi y no a través del sistema Sucre. Esto, como ayer conversábamos con Guillermo Avellán del Banco Central, quedó claro de que ¿por qué les interesó a los chavistas del Ecuador? ¿Por qué le incorporaron al Ecuador al ALBA? Por una sola razón, porque Ecuador es el único país de América del Sur que tiene dólares y necesitaban los dólares ¿para qué? Para primero fondearse ellos y segundo para lavar dinero. Aquí se tomó, y esto es lo más grave que hemos descubierto, se tomó recursos, dólares de la reserva del Banco Central, es decir, la plata de los ecuatorianos, se adelantó a exportadores fraudulentos en un gran número, como Alex Saab y su empresa. Así de facilito, le voy a contar en 2 minutos. Una empresa venezolana como ELM Import, de propiedad de Alex Saab, firma un contrato para exportar de Ecuador 8,000 casas prefabricadas. ¿Con quién firma? Con una empresa que se llama Fondo Global de Construcción, creada en Guayaquil. ¿Por quién? Por el socio de Alex Saab, Álvaro Pulido, y Luis Eduardo Sánchez Llanes, hermano del asesor presidencial de Rafael Correa. Firman ese contrato por $350 millones para exportar casas, para darles a los pobres venezolanos que no tenían casitas. Y entonces la empresa venezolana deposita los bolívares que no valen nada, que están en el piso, en el Banco Central de Venezuela a través de su banco local, privado, y anuncia a través del Banco del ALBA el reporte, pero esto es digital, no es que le envía los bolívares al banco transformados en dólares al Banco Central del Ecuador para que le pase al exportador, como debería ser. No, simplemente le notifica. Y de ahí tiene 6 meses para compensar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace el Banco Central del Ecuador? Con la notificación, inmediatamente el Banco Central le presta los dólares, adelanta los dólares, aún no han llegado, hay que esperar 6 meses a que lleguen los dólares venezolanos. Le adelanta los dólares nuestros, suyos y míos, a la empresa de Alex Saab. ¿Y qué hace Alex Saab? Apenas llegan los dólares a la cuenta o en el Banco Territorial o en el Banco Amazonas, a día seguido empiezan a drenar los recursos a cuentas en paraísos fiscales y en los Estados Unidos. Y este mecanismo... Esos envíos, todo está aprobado, número de cuenta, todo. Absolutamente todo. Entonces, ¿qué queda claro? Como dijo Ruda Regui en la comisión, la actual superintendenta de bancos. Fernando, en realidad el sistema Sucre lo que hizo es financiar, el Estado ecuatoriano financió las operaciones a los venezolanos, con el dolor del alma. Y en muchos casos, eso le decíamos ayer a Guillermo Avellán, que tiene que actualizar la información. Si los 2.697 millones de dólares, que es lo que el Banco Central del Ecuador, durante 3 años de operación del sistema Sucre, adelantó para las operaciones con Venezuela, si todos esos recursos fueron recuperados, porque cuando comparece el exgerente del Banco Central, Mateo Villalba, del correísmo, él dice una cosa terrible. Dice, no nos pagaban en los 6 meses, no nos devolvían la plata. Y yo tuve en una ocasión que ir armado, porque me pusieron guardias armados, a Venezuela para decirle, oigan señores, devuélvanos nuestros dólares. Y una vez me dijeron, no tenemos, le podemos devolver en oro. O sea, a ese nivel, no, estoy reproduciendo las palabras del exgerente correísta del Banco Central del Ecuador, Mateo Villalba. Esta es la realidad que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, tiene que investigar y abrir una indagación previa por este presunto delito de peculado y otros delitos conexos como la delincuencia organizada, testaferrismo, lavado de activos y como 2 más. Asambleísta Francisco Jiménez, si bien usted no integra la Comisión de Fiscalización, ¿qué pudo causar en la Asamblea un caso de esta magnitud, de estos niveles de corrupción que ocurrieran en el pasado, en los 10 años de la Revolución Ciudadana?
A ver, yo creo que primero que nada es un caso que tiene unas profundidades enormes que todavía no terminamos de conocer en su totalidad, pero que seguramente va a desentrañar y a desenterrar una serie de aspectos que se vivieron dentro del correísmo y en los 14 últimos años de gobierno. Tal como lo ha referido aquí Fernando, es un tema que ha movido millones y millones de dólares. Estaba revisando el otro día una publicación del País en la que hablaban de cosas escandalosas, casi como 2.800 millones de dólares que fueron movidos en esta trama de este famoso mecanismo de compensación, de los cuales el 99% de las supuestas exportaciones, porque aparentemente solo el 35% eran exportaciones reales y el 65% exportaciones ficticias, iban dirigidas a 3 países, fundamentalmente a Venezuela y complementariamente a Bolivia y a Cuba. Entonces, yo se lo resumo así porque a mí me gusta siempre sintetizar las cosas. Probablemente este señor Alex Saab sea el garganta profunda del chavismo venezolano, y con el destapar sus acciones, sus hechos y las tramas de estas grandes cantidades de dinero que estuvieron trasladándose entre Venezuela y Ecuador, podamos profundizar sobre lo que ha sucedido con el continente y en la subregión latinoamericana durante los últimos 10 a 14 años. De ahí la complejidad de la investigación, pero su importancia también. Yo creo que aquí tiene que salir a la luz todo. Tiene que salir a la luz todo. ¿Quiénes son los que estuvieron implicados? ¿Quiénes se beneficiaron del sistema? ¿Quiénes recibieron esta enormidad de recursos que fueron lavados sistemáticamente por el sistema ecuatoriano? Está claro que aquí hay un montón de delitos de defraudación tributaria, falsificación de documentos, exportaciones ficticias. En fin, es una playa de tipologías penales que tienen que ser descubiertas, y tal como lo ha referido aquí también Fernando, entiendo que esas conclusiones van a ir no solamente a la Fiscalía, sino también al sistema fiscal norteamericano para su respectiva investigación. Y yo creo que a Latinoamérica le hace bien, al país le hace bien que nosotros podamos indagar a fondo lo que ha sucedido, determinar con claridad cuáles son los nombres de las personas que se han enriquecido con este sistema, porque no es justo. No es justo. La honestidad en países tan injustos como puede llegar a ser el Ecuador, como algunos países latinoamericanos, cuesta, es dura. Se tiene que morder el polvo semana a semana, la gente tiene que salir a trabajar tempranito en la mañana y regresa tarde en la noche, a veces hasta uno lo asaltan, otras veces le asesinan a alguien en una bala cruzada. La honestidad en los países que están luchando por salir adelante, como los nuestros, es un tema que a veces se paga caro. Se paga con la vida y se paga con muchísimos retrocesos y se paga con la pérdida de bienes materiales. Entonces, que haya gente que pretenda elevarse ilegalmente por encima del sistema y enriquecerse de la noche a la mañana, peor aún a través de este tipo de mecanismos delincuenciales, de delincuencia organizada y asociativa, está muy mal, porque nos hace pensar que hay un contrato social que no funciona y que hay problemas de fondo en el país que no permiten que uno pueda vivir aquí con libertad y con tranquilidad. Y yo creo que estas cosas contribuyen a desmitificar eso que puede ser una rueda de molino terrible, y como la de Sísifo, que nos devolvía siempre al absurdo y que nos impide la posibilidad de tener una clase política que verdaderamente represente a un país. Entonces yo creo que esta es una investigación fundamental para la vida institucional del Ecuador, fundamental, porque nos va a permitir entrar a fondo a descubrir qué es lo que ha pasado en el país durante tantos años, porque de lo que estamos viendo aquí y de las noticias internacionales, no se trata solamente de un hecho delincuencial, se trata de una circunstancia a través de la cual confluyen no solamente los poderes públicos que manejaron el Ecuador durante esa época, sino también una serie de actores privados, de empresarios, de gente que se benefició, de gente que trató de pescar a río revuelto, de mafias nacionales e internacionales, en fin, de un entramado suficientemente complejo para poder horrorizarnos a todos, pero del cual tampoco es que no podamos salir. Yo creo que estamos dando pasos buenos al investigar esta trama, al descubrir esos nombres, al dejar en claro los valores escandalosos, porque verdaderamente han sido valores escandalosos. Ni en el narcotráfico me parece que se han movido tantos recursos como en este tema de Alex Saab. Y además, con exportaciones ficticias, o sea, montar un tema ficticio de estos niveles de enormidad, con este movimiento de recursos tan impresionante, obedece realmente a mentes
preparadas, por decirlo así, y con bastantes cosas en su cabeza, porque no es una cuestión sencilla, pero no hay crimen perfecto, ni tampoco las cosas pueden quedarse enterradas todo el tiempo. Yo creo que hoy estamos asistiendo a un esfuerzo enorme por desentramar estas cosas, por dejar establecidos quiénes son los culpables y tomar los correctivos para que esto nunca más vuelva a pasar. Creo que aquí un actor clave es pues toda la información que nos pueda venir del Banco Central. Guillermo Avellán ya ha estado en la Comisión de Fiscalización, seguramente nos dará un montón de datos, y él anotaba un par de cosas el otro día sobre este tema que era importantísimo, que las exportaciones, obviamente, como no podía ser de otra forma, no cuadraban con la información que tenía el Servicio de Rentas Internas. Normalmente lo que pasa en estas situaciones cuando se hace el arqueado de estas exportaciones es que el SRI dice, bueno, sí, aquí me cuadra con estos números o a mí me sale un número inferior, pero jamás sale un número superior. En este caso estamos hablando de montones de dineros que aproximan a los 800, 900 millones de dólares dentro del reporte que se tiene, que pasó por el SRI, y el SRI solamente ha alcanzado a justificar alrededor de 465 millones de dólares. Entonces estamos hablando de casi 400 millones que nadie sabe a dónde se fueron. Son cosas muy, muy graves, son cosas importantes, y estoy seguro que con la investigación que se lleva a cabo en la Comisión de Fiscalización, pues en los próximos días o en las próximas semanas vamos a tener toda la información completa para que cada uno de los ecuatorianos pueda sacar sus propias conclusiones. Asambleísta Fernando Villavicencio, con este entorno, con este trabajo que ha cumplido la Comisión de Fiscalización y también en el tema de legislación, ¿cómo ve el panorama del 2022? ¿Más complejo, más difícil, más confrontativo? El correísmo sigue acumulando más asambleístas. Ya fue al que lo acusaron de diezmero, ya está en el bloque. Ahora 9 se separan de Pachacuti, que vienen votando con ese sector. ¿Cuál es el panorama? Bueno, es mejor tener un camino claro, una ruta liberada y saber a dónde vamos, ¿sí? Igual antes votaban con ellos, solo que decían yo soy de Pachacuti o soy independiente. Hoy prácticamente están alineados a esta fuerza política, yo pongo siempre política entre comillas. Quiero destacar algunos elementos más que Francisco también, porque ha leído, y hay asambleístas que leen, que se enteran, porque un político tiene que ser eso. O sea, nosotros hemos facilitado esta información, estos documentos, y es el caso, por el momento, más publicitado en los medios del mundo, el caso Alex Saab y este informe. Lo que más le preocupó al correísmo, voy a decir esto, ellos estaban incluso dispuestos a votar por el informe si nosotros retirábamos del informe el apoyo a la campaña electoral del 2013. Yo nunca me callo las cosas porque para eso me pagan. A mí no me pagan para ocultar. Este es un elemento tan grave, y en los 2 últimos días, y Francisco debe haber seguido, Diario El Universo, periodistas como Mónica Almeida, los mismos autores de los Pandora Papers, y el colega Paul Mena, publican 2 reportajes sobre los aportes de la señorita Micaela Lehrer Alarcón. Y este caso consta en nuestro informe y es lo que más les molestó a los correístas miembros de la comisión. ¿Por qué? Porque aquí se está configurando un delito mayor, pues. De la empresa Fondo Global de Construcción, en enero del año 2013, se transfieren 4.3 millones de dólares, ¿sí?, de la empresa de Alex Saab a la empresa Inconec de Micaela Lehrer Alarcón. ¿A cambio de qué? Para comprar 90,000 puertas. 90,000 puertas y no hay ni casas, pues, ¿cuál puertas? Todo es simulado, todo es falso. Y esta señorita abre una red de empresas, todo esto consta en el informe de la comisión, en las Islas Vírgenes, en la Florida, en Panamá, en Reino Unido, en Hong Kong, con sus socios. Es decir, al mejor estilo Panama Papers. Y varias de las empresas de la señorita Lehrer Alarcón fueron abiertas por Mossack y Fonseca, es decir, constan dentro del caso Panama Papers. Y saca el dinero, los 4.3 millones de dólares del Ecuador, a paraísos fiscales. Y obviamente 13 días después de que recibe esta plata de la empresa de Alex Saab, ella hace un generoso aporte a la campaña presidencial del binomio
Rafael Correa y Jorge Glass. Todo documentado, hay las pruebas. Todo documentado. Aquí está toda la información de las transferencias y también el informe, que no es nuestro, que es un informe de Diana Atamaín. Es decir, es el Consejo Nacional Electoral, porque cuando nosotros publicamos el caso Arroz Verde, ¿sí?, el 2018, inmediatamente el Consejo Nacional Electoral empieza a investigar los reportes de gastos de campaña presentados por Alianza País, y es el Consejo Nacional Electoral quien descubre estas transferencias bancarias donde aparece el nombre de la señora Micaela Lehrer. Pero ¿quién es ella? Eso es lo importante. Ella es la esposa o pareja sentimental de Carlos León Ponte, que es un ciudadano venezolano dedicado al manejo de las finanzas públicas, a las finanzas, y él constituyó una casa de valores en Panamá que se llama Cefis. Y constituye también una casa de valores en Quito que se llama igual Cefis. ¿Quién es el que constituye en Quito? El padre de Micaela Lehrer. A esta casa de valores de Panamá se transfieren 23 millones de dólares en enero del 2013 de la empresa Fondo Global de Alex Saab. Y a Cefis Ecuador, 9.2 millones de dólares de la empresa de Alex Saab. Es decir, que la pareja entre Carlos León Ponte y Micaela Lehrer Alarcón sacaron del país aproximadamente 46 millones de dólares de las plata de la reserva del Banco Central, porque aún los venezolanos no nos habían devuelto, ¿sí?, que supuestamente era la plata de Alex Saab y Álvaro Pulido. La parte de esta gran trama, esta parte es la que más les molesta a ellos. Claro. ¿Y quién recibió la plata para la campaña? Está ahí la tesorera de Alianza País, entiendo que es la señorita Proaño, el apellido es Proaño, quien fue administradora de la Asamblea Nacional en el tiempo de la señora Gabriela Rivadeneira. Ella era la tesorera del partido Alianza País y es la que recibía los aportes. Entonces, Miguel, Francisco y amigos que nos escuchan, este tema es un nuevo aporte de la Comisión de Fiscalización para que tanto la Fiscalía, por eso también estamos remitiendo el informe al Tribunal Contencioso Electoral, porque se presume la existencia de un delito electoral que tiene que ser investigado. Asambleísta Francisco Jiménez, ¿cómo se proyecta el 2022 con estas condiciones? ¿Cómo lograr lo que el país quiere, resultados concretos en legislación y fiscalización? Que no sea, y aquí hay que decirlo también, todos estos miembros de los organismos de control tiene en la mira el correísmo, juicio político al procurador, caso sobornos, juicio político a la superintendenta que va a la asamblea y denuncia, superintendenta de bancos, contralor igual. Es decir, ¿cuál es la perspectiva en la asamblea del 2022? Bueno, se cortó un poquito, entonces como que lo oí un poco interrumpido. Espero que ustedes me escuchen bien. No sé si me escuchan bien. Está bien. Le escuchamos bien, Francisco. A ver, yo pienso que yo no me imagino cómo un escenario pueda ser más complicado como el que ya vivimos este año, porque este año fue un año durísimo. Durísimo. Tuvimos que afrontar algunos temas importantes en términos de legislación importante para el país, como la Ley de Desarrollo Económico, pero también tuvimos que afrontar situaciones complejas que querían montarle de forma absolutamente inescrupulosa al presidente, como fue lo de los Pandora Papers, y dentro de todo creo que pudimos salir adelante. Pero definitivamente la agenda del país es una agenda que está cargada por visiones de futuro y por las cosas que tiene que construir el Ecuador, como por ejemplo la reforma laboral, que es un tema medular que vamos a tener que abordar el próximo año y que no podemos escapar de eso, que tenemos un Código del Trabajo de 1938 y eso es una vergüenza para el país. No podemos proyectarnos al futuro con un Código de Trabajo tan anquilosado de la edad de piedra. El capítulo de inversiones también, que es otra legislación importantísima que está pendiente por parte del gobierno y que seguramente pues generará su porcentaje de debate dentro de la Asamblea. O sea, tenemos que mirar al futuro basándonos en el presente, pero no podemos escapar tampoco la mirada al pasado. No podemos escapar de lo que ha sucedido en el país durante los 14 últimos años.
y de cosas como las que acabamos de comentar aquí in extenso, como el caso Alepsap, como las irregularidades que se dieron durante esta época, porque a veces uno piensa que los actores políticos podemos llegar a ser vengativos o estamos con la sangre en el ojo o vivimos el pasado, pero no es así. La realidad es que un país debe conocer lo que ha sucedido con sus instituciones, debe conocer lo que ha sucedido con sus dineros, debe conocer cuáles son las fortunas mal habidas que se han creado en el Ecuador, porque esa es la única garantía de paz social que tenemos para el futuro. Si nosotros no sancionamos estos comportamientos, si nosotros no determinamos con claridad quiénes son los sátrapas, y no los sátrapas entendidos como los príncipes persas, que tampoco eran tan malos, de la antigua Persia, sino los sátrapas entendidos en la acepción que le da la Real Academia hoy día de ser unos delincuentes. Si nosotros no sabemos quiénes son ellos en el país, nunca vamos a poder estar en paz y nunca vamos a poder combatir los verdaderos males del Ecuador. Obviamente que hay juicios y procesos que están en camino, como las diferentes fiscalizaciones a las superintendencias, algunas con justificación, otras sin justificación. Lo que acabó de suceder, por ejemplo, con el superintendente Compañés, eso estaba perfectamente justificado. Ese señor tenía que haberse ido hace rato. Por suerte ya fue censurado con todas las irregularidades a las que dio paso su gestión. Entonces, este país tiene mucho que limpiar. Y no me refiero a lavar, porque lavar puede ser malinterpretado. Tiene mucho que limpiar en términos de conocer su pasado, de sancionar a los culpables y de prevenir que esas condiciones puedan volverse a repetir en el futuro. Pero también tiene que mirar al futuro, porque la gente al final del día, el que va en la calle, el que lucha por salir adelante, no come tanto. Nosotros los políticos, los que queremos hacer buena política, sí, para nosotros sí es importante esclarecer las circunstancias del pasado, pero para el que está en el día a día, en la persona de a pie, en la persona que tiene que cuadrar su presupuesto de semana a semana, es importante sobre todo el presente y el futuro. Así que tenemos que tener esa capacidad para desdoblarnos y darle forma por fin a un Estado que nos represente, que no sea, pues, no voy a decir el hazmerreír internacional, pero que no sea un hoyo negro donde se vayan los recursos públicos. Eso es algo que tiene que parar. Yo hoy día estoy optimista, muy optimista del gobierno que tenemos, con un presidente como el que tenemos, Guillermo Lasso, que está buscando hacer las cosas bien, y como asambleístas que sí quieren representar bien su función, porque la asamblea no es mala en su totalidad. Obviamente que hay algunas, no voy a decir bancadas, pero actores políticos que están en otra cosa y que tienen que ser identificados y detectados para también ir limpiando la asamblea. Pero yo creo que aquí también hay gente buena, hay gente que trabaja, hay gente que investiga, hay gente que busca sacar al país adelante. Yo me congratulo de tener aquí en este panel a gente como Fernando Villavicencio, con quien hemos podido conversar de un montón de temas dentro de la asamblea y que me parece, junto con otros asambleístas, damos la lucha por que estas cosas se vayan esclareciendo y que sobre todo podamos tomar las decisiones que nos permitan darle forma a ese país que queremos y no necesariamente a ese país que heredamos. Bueno, estaremos pendientes de la tarea que cumpla la Asamblea Nacional este próximo año. Ojalá se reivindique en legislación y fiscalización, más allá de los hechos positivos que hay que resaltar, como en medio de una lucha intestina se pudo poner y aprobar, por ejemplo, el caso escandaloso de Alepsap. Muchas gracias. Miguel, solo una para despedirnos. Yo ayer tuve una confesión en la reunión con la presidenta de la legislatura. Fuimos convocados los presidentes de las comisiones y el CAL también. Entonces sí fue como llegar a la iglesia, a un confesionario, ¿no? Y le he dicho textual a la presidenta, con quien al comienzo no tuve una muy buena relación, y no porque yo haya querido, sino porque yo soy de aquellos que ve un caso de corrupción chiquito y no se calla, porque si no se cura desde lo chiquito, eso va creciendo. Pero ayer yo le dije, señora presidenta, yo contribuyo, y nosotros como Comisión de Fiscalización contribuimos para mejorar el nombre, para enorgullecer a esta asamblea desde nuestro trabajo de fiscalización. Y yo salgo a la calle y me subo a un auto, a un taxi, a Uber o el amarillo, lo que sea, y el comentario de la gente es ese. Y dice, siga adelante, señor Villavicencio, está haciendo bien su trabajo. Y habemos legisladores que no calculamos el tiempo. Yo llego a las 7:30 de la mañana y me voy a las 9, 10 de la noche. Y llevo los materiales a mi casa a trabajar, porque así entiendo la política y mi responsabilidad. Y no oculto nada.
Y en el caso Alex Saab, el gobierno tenía muchas razones para pedir, oiga Fernando, ¿por qué no le saca a esa empresa? Mire, el país vio un comunicado de la empresa del gobernador de la provincia de Manabí, que aparece en el informe. Entonces, para mí sería muy fácil, como me dicen que soy amigo de Guillermo Lasso, saquemos a la empresa del gobernador de la provincia de Manabí, pues. O saquemos al de acá y al de acá. No, aquí están todos los nombres. Honraré el texto del libro de Saramago. Todos los nombres con sus apellidos y sus trafacías. Ellos verán cómo responden. De eso se trata. Entonces, eso es lo que le he dicho ayer a la presidenta de la legislatura y también algo importante. Le pido ayuda para un elemento nuevo de control social. Esta comisión de fiscalización, como no lo ha hecho nadie en el pasado y tal vez en América Latina no existe, está empeñada en levantar en cada capital de provincia al menos un núcleo de Contraloría Social, para que sea la gente, para que sean los ciudadanos quienes fiscalicen a sus autoridades locales, a los alcaldes y prefectos. ¿Cómo así que un ciudadano de Alausí tiene que venir hasta Quito, ¿sí?, para presentar un papelito en la Asamblea, en la Comisión de Fiscalización? No, señora Presidenta, queremos ir a las provincias y que esas famosas casas legislativas, que a veces no hacen mucho, se conviertan en eso, en centros de Contraloría Social donde vayan los ciudadanos a reclamar, a exigir y a vigilar el trabajo de las autoridades. ¿Y cuál fue la locales. respuesta de la presidenta Yori? Todo el apoyo, Fernando, y empecemos por Orellana. Le dije, entonces vamos a Orellana a investigar los contratos petroleros, y en eso quedamos. Entonces, yo por eso tengo fe y muchísima esperanza de que este próximo año podamos, en conjunción de intereses con aquellos buenos legisladores, poder al menos desde el plano de la fiscalización avanzar en esta gran agenda. Y segundo, usted habló de los proyectos de ley. Se ha aprobado ya y pasa a primer debate el proyecto de ley de comunicación. Me honra con la legisladora Marjorie Chávez, del Partido Social Cristiano, presentamos un proyecto de ley de comunicación, se fusionó con lo más rico del proyecto que remitió el presidente de la República y con otros aportes de otras bancadas, y hoy tenemos un documento para primer debate que seguro el próximo año será una de las leyes más importantes para garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información. Bueno, como decía Santo Tomás, ver para creer. Sí, creer para ver. Bueno, muchas gracias por el aporte a Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, y al asambleísta Francisco Jiménez de Creo. Vamos a hacer una pausa publicitaria. Volvemos para analizar la caída de la producción petrolera en el Ecuador. 3 invitados y aquí seguimos buscando la verdad. 7:34. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. La campaña Solidaridad sin Mendicidad es para prevenir la mendicidad principalmente en niños, niñas, personas de la tercera edad y con discapacidad a través de una acción interinstitucional de control, vigilancia y articulación de ayuda hasta los sectores más vulnerables. El Ministerio de Inclusión Social, con apoyo de la empresa privada, coordina la recepción y distribución de donaciones